Hola amigos, yo soy MA y esto es Factor Misterio para todos vosotros. Han pasado unos meses desde que hice el último vídeo, pero bueno, por motivos laborales hice una mudanza, dos en concreto, y he cambiado de trabajo también. Ahora soy independiente, soy autónomo, como dicen. Y nada, y más que nada por eso no he tenido tiempo para dedicarme a Factor Misterio, pero bueno, ahora ya la cosa se ha despejado un poco y ya podemos continuar con nuestro programa. Hoy vamos a hablar de construcciones de la antigüedad, imposibles, ¿no? Para la época. Estamos hablando de auténticas maravillas que a día de hoy sigue sorprendiendo a los científicos, a los arqueólogos, a los historiadores, arquitectos, de cómo es posible que estas antiguas civilizaciones pudieran llevar a cabo estos proyectos colosales, inmensos, una dificultad, un grado de dificultad increíble para la época, incluso para hoy en día, con la maquinaria y con la tecnología que tenemos, nos resultaría muy difícil llevar a cabo todas estas construcciones. Voy a hablar en concreto de tres construcciones antiguas que creo, bueno, para gustos hay colores, ¿no? Pero para mí personalmente es de lo que más me impacta, ¿no? De lo que tenemos hoy en día y de lo que de las que podemos disfrutar y ver, creo que son las más impresionantes. Por supuesto, la pirámide de Gize es una de ellas. Después tenemos el complejo de Tiahuanaco, pero en concreto el apartado, por decirlo de alguna forma, o la zona de Pumapunku, que es verdaderamente impresionante, y Baalbek, en el Líbano, ¿de acuerdo? Así que os voy a presentar unas fotos y a dar unas explicaciones a ver qué opináis vosotros. Bueno, esta es la Gran Pirámide de Keops. Pertenece a un grupo de tres pirámides. Bueno, hay varias pirámides pequeñas alrededor, pero hay tres pirámides en concreto. La de Keops, el rey Keops, la de Miquerinos y la de Chefren, que fueron construidas en épocas distintas. Pero lo curioso de estas tres pirámides es su alineación, ¿no? Su ubicación. Están alineadas con el cinturón Orión. O digamos que coincide, su alineación entre ellas coincide con las tres estrellas de Orión. Es un dato bastante curioso. Se dice que fue construida en el 2570 a.C. por el rey Keops, pero eso es bastante cuestionable. Hay relatos árabes que dicen que la construcción de la Gran Pirámide data de mucho antes, incluso de la cultura egipcia, de alguna civilización anterior al diluvio, incluso estamos hablando de 10.000, 12.000 años. ¿Por qué se dice que la construyó Keops? Porque un arqueólogo británico, inglés, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, encontró un papiro en el que ponía que la pirámide fue construida por el rey Keops alrededor del 2570 a.C. Pero siempre hubo bastantes dudas con eso, porque este señor, en cierto modo, estaba siendo presionado por su gobierno, porque en esa época había una especie de competición en Egipto entre las naciones europeas a ver qué nación descubría o hacía más hallazgos, ¿no? Y el Reino Unido pues se había quedado en cierto modo atrás, así que este señor, después de recibir presiones por el gobierno británico, de repente salió de la pirámide con ese papiro que nadie antes había visto. Pues él sacó ese papiro y en ese papiro ponía que Keops hizo la pirámide, pero insisto, es bastante cuestionable. De hecho, no recuerdo ahora mismo el libro, creo que es un libro de Erich von Däniken, el famoso autor suizo, en el que pone que ese papiro contiene una falta de ortografía, porque en la época de este señor, de este arqueólogo, siglo XIX, no se había descifrado del todo, digamos que se había descifrado la escritura egipcia, los jeroglifos, pero había algunas faltas de ortografía o faltas de comprensión de ciertos símbolos que a día de hoy sabemos
que se escriben de otra forma o que significan otra cosa, ¿no? Y este papiro, curiosamente, está escrito, creo que es el nombre del propio faraón Keops, está escrito y conteniendo ese error del siglo XIX, cosa que es bastante... hace dudar, ¿no?, de este papiro, de si es original o no, que probablemente no lo sea, pero esa es una opinión mía. Yo pienso que no, yo pienso que fue una falsificación bastante mala, porque por lo visto la pintura también era fresca, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en esa época se le dio validez al hallazgo y este señor pues pasó a la historia como un investigador, arqueólogo magnífico, que fue el que descubrió que Keops fue el constructor de la pirámide. Bueno, esta es la pirámide y ahora os voy a enseñar unas fotos del interior de la pirámide. Bueno, antes de, de ver el interior de la pirámide, las cámaras que contiene, aquí se puede ver en esta imagen la alineación de la que os hablaba, ¿no?, que coincide con el cinturón de Orión, con las 3 estrellas del cinturón de Orión. La pirámide está hecha con 2,3 millones de piedras. Algunas pesan 2,5, 2,6 toneladas, la mayoría están en ese peso, pero hay algunas que pesan más. Y originalmente contenía una capa de piedra caliza blanca y en la punta un piramidón, que es una especie de pirámide que se utiliza para adornar las puntas de las pirámides, o se utilizaba, ¿no?, en esa época. Ahora mismo mide 146 metros y nada, es una verdadera maravilla este monumento, y realmente no se sabe cómo lo hicieron, no se sabe cómo tallaron las piedras. Bueno, tallarlas vale, pero después moverlas, que es la mayor dificultad, pues resulta bastante curioso que pudieran llevar a cabo, según la arqueología oficial, en 20 años, alrededor de 20 años, construir este monumento, que por cierto siempre se dijo que es una cripta, ¿no?, el ataúd, ¿no?, del rey, por decirlo de alguna forma, el ataúd, ¿no?, donde guardan sus restos para la eternidad, ¿no?, pero realmente no se encontró nunca ninguna momia dentro de la pirámide, ningún resto de ningún faraón. Por lo tanto, posiblemente el sentido de la pirámide no era proteger los restos del rey, ¿no?, del faraón Keops de por vida, ¿no?, una cámara funeraria, por decirlo de alguna forma. Va a ser que no tiene ningún sentido, porque no se encontró nunca ningún resto de ningún rey, de ningún faraón, ninguna momia, nada. Os voy a enseñar la foto del interior de la pirámide para que veáis cuánto espacio desaprovechado. Bueno, aquí tenemos la pirámide por dentro y lo primero que salta a la vista es el inmenso espacio desaprovechado. Un monumento tan grande y tan poco por dentro, ¿no?, tan desaprovechado, aunque ahora se están encontrando cámaras nuevas y posiblemente encuentren algo dentro, pero seguramente nos contarán pues lo que les interese. No creo que, si encuentran algo que, digamos, contradice la versión oficial en una de esas nuevas cámaras que puedan encontrar, que creo que ya han encontrado alguna, no creo que lo lleguemos a saber nunca, estoy casi seguro. Bueno, tenemos la cámara subterránea, el pasaje descendente que coincide con la estrella Alfa Draconis, el pasaje ascendente que ya comunica con la gran galería. La gente que ha estado dentro de la pirámide dice que es impresionante. La cámara de la reina debajo de la galería, y la cámara del rey, que es, digamos, al final de la galería. Después tenemos unas cámaras de descarga y unos canales de ventilación, que parece ser que el significado de estos canales de ventilación era que el alma del difunto rey pudiera salir por esos canales para ir al más allá. Como he dicho antes, no se ha encontrado nunca ningún resto funerario de ningún rey, de nadie, ¿no?, dentro de la pirámide. Por lo tanto,
que se siga insistiendo en que fue un monumento funerario para el rey, para el faraón, pues resulta ya cansino, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no. Tampoco me creo que, con todos mis respetos hacia la cultura, hacia la antigua cultura egipcia, que fue una cultura maravillosa, no me creo que fuesen capaces de llevar a cabo la construcción de este monumento. No lo creo. Creo que este monumento es demasiado colosal, demasiado imponente, demasiado perfecto como para que una cultura que vivió hace 4.000 años, 5.000 años, pudiera llevar a cabo esta construcción. Insisto, no es quitarle mérito a la cultura egipcia, que es una cultura maravillosa, pero la Gran Pirámide se sale de todos los parámetros. Es verdaderamente imposible desde mi punto de vista. Es una opinión personal. Yo creo que no pudieron hacerla. ¿Recibieron ayuda de los Draconis, Alfa Draconis? No lo sabemos, pero sé que hoy en día nos costaría, con la tecnología que tenemos, mucho hacer este monumento con esta perfección. Se construyó la pirámide antes del diluvio, hace 10.000, 12.000 años. La datación no coincide, o sí coincide, no lo sabemos. Mi opinión personal es que la antigua cultura egipcia no pudo llevar a cabo esta construcción. Es demasiado buena, por decirlo de alguna forma. De hecho, en Egipto se observa también, al igual que en otros sitios, en todo el globo, se observa que las construcciones posteriores son peores. Es decir, lo antiguo es lo más perfecto. No tiene ningún sentido, ¿no? Lo suyo es que la civilización, conforme va evolucionando, vaya mejorando en todo, ¿no? Tecnología, construcción, en todo. Sin embargo, en Egipto se observa que las pirámides posteriores a la Gran Pirámide, y a otras también, la de Miquerinos, la de Chefren, son peores. Realmente son más imperfectas. Es como si se hubiese perdido ese conocimiento. Cosa que es bastante dudoso, que los egipcios, con lo meticulosos que eran, guardando información y conservando sus costumbres y enseñando a las futuras generaciones, lo que se hacía, cómo se hacían las cosas. Resulta curioso que en esto no hicieran lo mismo, ¿no? Que se perdiera esa sabiduría, ¿no? Esa tecnología para llevar a cabo estos monumentos. Yo creo que realmente no es que se perdiera, es que simplemente los que hicieron estos monumentos no fueron ellos. Los que los hicieron fue otra cultura o otros seres de otros mundos, no lo sabemos. Desde luego los egipcios, desde mi punto de vista, no. Así que nada, vamos a pasar al siguiente punto, que es Puma Punku. Bueno, esto es Puma Punku, en Tiahuanaco, en Bolivia. Lo curioso de estas piedras, es la forma en la que están talladas, ¿no? La forma de cómo están hechas. Recuerda como a una cadena o a un proceso industrial, una cadena industrial, ¿no? Todas iguales, milimétricas, encajan perfectamente unas con otras, como un puzzle. ¿Cómo pudieron hacer esto estas culturas mesoamericanas? Digo lo mismo que con lo de los egipcios, con todos mis respetos hacia las culturas mesoamericanas, pero ¿cómo pudieron llevar a cabo estas construcciones? Y de ser así, de tener esos conocimientos, ¿por qué no evolucionaron en el resto de campos? Porque cuando llegaron ahí los españoles, los conquistadores españoles, no tuvieron mucha dificultad para conquistarlos, porque digamos que tenían una tecnología inferior. Sin embargo, aquí nos superaban. No tiene sentido evolucionar por partes. Puma Punku es increíble, como he dicho, las piezas encajan como puzzles. Para mí es industrial, es una fabricación industrial.
Algunas miden cientos de toneladas, creo que hay una que mide 131 toneladas. La edad se estima que es del 500 después de Cristo. Yo lo pongo en duda también. Pongo en duda casi todas las edades, casi todas las dataciones que nos dicen, que nos cuentan. Cuando llegaron los españoles, los primeros conquistadores a esta ciudad, ¿no? a este complejo, les preguntaron a los indios, ¿no? ¿Quién hizo esto? Y ellos dijeron que habían sido los gigantes, los dioses, los gigantes, ¿no? de otra época. O sea, no tenían ni idea realmente. Por lo tanto, eso demuestra, ¿no? que realmente no fueron ellos. No se sabe quién pudo ser, pero ellos desde luego que no. Algunos indios, algunas viejas historias de los indios de la zona dicen que fue, otra vez volvemos a lo mismo, construida, ¿no? Lo que es el complejo de Tiahuanaco y Pumapunku, que data de antes del diluvio. Y realmente empiezan a coincidir, ¿no? las piezas. Casi todos hablan de algo o de alguna civilización antes del diluvio, la Atlántida o alguna civilización superior que se perdió, ¿no? o que ellos mismos se destruyeron a sí mismos, no se sabe, o fueron extraterrestres también, puede ser. Hay muchas teorías. Desde luego resulta difícil creer que estas antiguas civilizaciones pudieran hacer todo esto. Insisto, resulta curioso y extraño que evolucionaran por partes. Como he dicho antes, si eres capaz de construir estos monumentos, si tienes los conocimientos matemáticos, de matemáticas, de geometría, de arquitectura, si tienes esta tecnología, estos conocimientos, ¿cómo es posible que no hayas podido ser capaz de construir armas más modernas? Los españoles llegaron ahí con los mosquetones y con las primeras armas de fuego y los conquistaron. O sea, evolucionan aquí, pero allí no. Evolucionan en el campo de la construcción, pero no en el resto de tecnologías. No me lo creo. Vamos ahora al siguiente punto, que es Baalbek. Bueno, la ciudad de Baalbek es una ciudad que está a 86 kilómetros al este de Beirut, en el Líbano. Baalbek, la primera civilización que habitó Baalbek fueron los cananitas, sobre el 3000 a.C. Pero eso no significa que fuesen ellos los que construyeron Baalbek, no lo sabemos. Después estuvieron ahí los fenicios, los griegos también, Heliopolis, le llamaron a la ciudad, y después los romanos. Y los romanos sí que ya construyeron templos, el templo de Venus, el templo de Júpiter, y se nota la diferencia de la construcción romana con la construcción más antigua. Es decir, hay zonas en Baalbek donde se ve claramente que los bloques de la base son muchísimo más grandes que los bloques sobre los bloques romanos, los que hicieron los romanos para hacer sus templos. Y los bloques de los romanos eran más pequeños. Los romanos eran unos magníficos constructores, pero los bloques antiguos de Baalbek, ¿quién hizo eso? ¿Quién pudo esculpir piedras y monolitos de miles de toneladas? En Baalbek hay unos monolitos. Hay uno muy famoso que es el monolito de la Piedra del Sur. Es uno de sus nombres. Se descubrió en el 1900 y es un monolito inacabado. Es decir, empezaron a hacerlo, a esculpirlo de la cantera, pero lo dejaron inacabado, no lo terminaron. Algunos arqueólogos dicen que fue porque se dieron cuenta que no eran capaces de elevarlo, de levantarlo, por eso lo dejaron, pero eso no tiene sentido. No creo que una civilización que es capaz de hacer esto no se dé cuenta de que está haciendo algo que después no van a poder mover. Yo no me lo creo, yo creo más bien que la civilización que hizo eso podía mover esos bloques. Y no fueron ni los romanos, ni los griegos, ni los cananitas, ni nadie. Fue otra civilización mucho más antigua. Y lo hicieron porque eran capaces de mover esos bloques.
¿Por qué los dejaron? Pues es como si hoy en día una fábrica pues termina la producción, se va en bancarrota, por ejemplo, ¿no? Y termina la producción y siempre quedan restos, ¿no?, de parte de la producción. Yo conozco un caso de una fábrica de cemento que cerró hace unos años y sigue habiendo, en lo que es el complejo de la fábrica, sigue habiendo bloques de cemento, ¿no? Los han dejado ahí, evidentemente. No se los llevaron ni los vendieron. Son bloques que estaban en prefabricación, digámoslo así. Pues esto es igual. Yo pienso que pasó eso, que en algún momento determinado esta civilización perdió el interés o tuvo que marcharse, tuvo que irse y dejaron eso a medias. Pero decir, lo dejaron inacabado porque se dieron cuenta que no podían moverlo, no lo creo. La piedra del sur pesa 1000 toneladas. 1000 toneladas. Hay otra que son 3 piedras. La del sur, la piedra del sur, 1000 toneladas. En los años 90 se descubrió una segunda piedra que pesa 1242 toneladas. Y hace 3 años, en el año 2014, un arqueólogo alemán descubrió una en la misma zona, en el mismo sitio. Desenterró una que pesa 1650 toneladas. 1650 toneladas. ¿Quién puede mover eso? ¿Qué civilización terrestre o extraterrestre pudo mover eso? ¿Quién hizo eso? ¿Los cananitas? No. Los romanos eran maravillosos, magníficos, una tecnología alucinante. De hecho, podemos ver muchos templos romanos en toda Europa, aquí en España, en Italia, en Francia, construcciones romanas que perduran en el tiempo. Eran muy buenos constructores y seguirán ahí. Pero esto no lo pudieron hacer los romanos tampoco. Los romanos no tenían capacidad de mover 1600 toneladas. Hoy en día hay unos puentes grúa en Japón que creo que llegan a las 3000 toneladas, pero son puentes grúa. La grúa torre más grande del mundo es una grúa danesa, de una empresa danesa que se llama Kroll K10000, y es capaz de levantar 240 toneladas. Aquí podéis ver la foto, 240 toneladas. Y aquí estamos hablando de 1650 toneladas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? Yo personalmente pienso que hubo una civilización o varias civilizaciones, sean terrestres o sean extraterrestres, o incluso una combinación de ambas, es decir, una civilización bastante avanzada que recibió ayuda de otra extraterrestre para poder hacer todos estos monumentos. La pirámide de Keops, Machu Picchu es impresionante también, Pumapunku, Tiahuanaco. Es increíble esto, Baalbek. Hay tantas pruebas de que hay algo que no sabemos, que uno ya no sabe por dónde empezar. ¿Quién pudo hacer todo esto? ¿Quién pudo construir con estas dimensiones, por decirlo de alguna forma? Y después, sobre todo, las leyendas, ¿no? Los mitos que hablan siempre de aquellos dioses que bajaron del cielo y ayudaron a la humanidad a evolucionar y les construyeron todas las ciudades y todos estos monumentos. En fin, espero que os haya gustado el programa y que os haga pensar. Mi opinión ya la conocéis. Yo pienso que hubo alguna civilización a nivel global en todo el planeta que hicieron esto, extraterrestre o no, no lo sé, pero no eran ninguna de las civilizaciones que conocemos, porque ninguna de estas civilizaciones, por muy buenas que eran y por muy avanzadas que eran, egipcios, romanos, fenicios, los mayas, los aztecas, da igual, ninguna de estas civilizaciones hubiese podido hacer esto. Es mi opinión y nada. Con esto vamos a acabar el programa de hoy y espero que os haya gustado. Y nada, hasta el siguiente videoprograma. Esto es Factor Misterio para vosotros.